Good evening and welcome to our Thursday nights. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro jueves por las tardes. Tonight we are on the fourth part of our study of Genesis, Esta noche estamos en la cuarta parte del estudio de Génesis and let us pray. y vamos a orar. Father, during this particular time, things are in chaos around the world. Padre, especialmente y particularmente en este tiempo estamos en caos alrededor del mundo, But in the midst of it, we find opportunity and reason to come to you y en todo eso encontramos razón para venir a ti and to learn from your word. y para aprender de tu palabra. And Father, we claim tonight that our purpose in doing this Padre, nosotros creemos que al hacer eso, is to increase our understanding of you, creemos que vas a aumentar nuestro entendimiento de ti, ourselves, de and nosotros mismos your amazing word that y de you've tu given us. asombrosa palabra que nos has dado. Well, Father, we lift up tonight towards that purpose. Nosotros levantamos esta noche hacia ese propósito, May we understand better by studying your word que podamos entender mejor al estudiar tu palabra from the view of our risen Lord and Savior, Jesus Christ. desde nuestra perspectiva y la razón, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Father, bless those who are here, Padre, bendice a los que están aquí, those who may come tonight, a los que puedan venir esta noche and whoever may watch this video now or later. y quien esté viendo el video ahora o después. We place it all in your hands. Lo ponemos todo en tus manos, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So last week, La semana pasada we discussed that God is in control estuvimos hablando que Dios tiene el control of all of this, de todo esto and that all of this y que todo esto represents our life, representa nuestra vida and we can understand this y entonces podemos entender esto using what we know of our life, usando lo que nosotros tenemos en nuestras vidas because our life is here. porque nuestra vida está en esta línea de tiempo. So we ended last week saying that Entonces la this semana week pasada dijimos que esta semana we were going to discuss íbamos a hablar Genesis 2:17, acerca de Génesis 2:17, where God said to Adam, donde Dios dice a Adán: "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. And we discussed a little bit last week that when we read God saying this to Adam, Y hablamos la semana pasada de que cuando Dios le está diciendo esto a Adán, we automatically picture them falling over dead when they eat of the fruit. automáticamente se les puede ver que ellos caen muertos después de que comen del fruto. We automatically assume that God was talking about a physical death. Y se puede asumir que Dios está hablando de una muerte física, But that is not what happened, pero eso no fue lo que sucedió. right? Adam and Eve went on living. Adán y Eva siguieron viviendo, They were breathing and walking. estaban respirando y caminando. So the question we agreed to think on was God wrong? Entonces estuvimos poniendo, nos preguntáramos en la semana, entonces lo que Dios dijo estuvo equivocado Or did he change his mind? o él cambió de opinión. Or is it more likely
that God meant something entirely different. O lo que quiere quizás decir es que lo que Dios dijo fue otra cosa diferente a la que se puede entender. Oh, it's easy to figure out that God must have meant something different Y es muy fácil el darnos cuenta de que lo que Dios dijo fue otra cosa diferente than physical death que in that muerte moment. física. And last week, we were encouraged to consider the connection Y la semana pasada los animé a que consideraran la conexión between death entre muerte and birth, y nacimiento, that they are often two sides que of the son same coin, so to dos speak. lados de la moneda. Oh, today I want to elaborate a bit on this. Pues hoy quiero que elaboremos más acerca de esto. How the events of being born into a new life Cómo los eventos de nacer a una nueva vida are coupled with están conectados, passing on or dying to an old life. que o se pasan al morir a una vida antigua. And then we're going to explore the format of the Y Genesis vamos a narrative, explorar el formato de la narrativa de Génesis, how it was written, cómo fue escrito, to gain further understanding of what Adam and Eve para tener really mejor died entendimiento to, de a qué fue lo que murieron Adán y Eva. and at the same time, Y que al mismo tiempo, what they were born en into. lo que ellos nacieron, And this will lay the foundation for y understanding esto va a poner el fundamento para entender several other aspects of the Genesis story. otros aspectos de Génesis. We live and die, Morimos y vivimos, but do we realize how many cycles pero nos hemos dado cuenta de cuántos ciclos of life and death de vida y muerte we go through as a child of God? atravesamos como hijos de Dios. Consider this. Consideremos esto. God has layered this pattern Dios ha puesto este patrón in the very fabric of our being. en la misma fábrica de nuestro ser humano. 1 second. Un segundo. Your light is on that phone. Okay, so to figure this out, let's consider Entonces, para entender esto, vamos a considerar even the earliest stages of our life. aún la estación más tempranas de nuestra vida. So, how many stages of life and death do we go through to get to where we're at? ¿Cuántas estaciones de vida y muerte pasamos para estar donde estamos ahora? Let's go back to the very start of our physical being. Empecemos en el principio donde nuestra vida inició. So, in biology, we understand En biología entendemos that the sperm and the egg have to leave their original state. que el esperma y el óvulo necesitan dejar donde nacieron. So, for conception to happen, Para que la concepción suceda, a sperm has to leave the body it came from. el esperma necesita dejar el cuerpo de donde está. So, never to return to that body, Entonces nunca va a regresar al cuerpo de donde salió. never to return to the state or condition that it was in. Y nunca va a regresar a la etapa donde estaba o a la condición donde estaba antes. So, the sperm, in sense, Entonces el esperma en un sentido dies to the life it had in the man's body. muere a la vida que tenía en el cuerpo del hombre And it starts a new life as a little swimmer. y inicia una nueva vida como nadador. Okay, around the same time, Y al mismo tiempo an
egg is released from its place El óvulo se sale de su lugar in the female body. en el cuerpo humano de la mujer It will never go back to the ovaries in which it came. y nunca va a regresar a los ovarios de donde salió. So, in this sense, Entonces, de cierta manera, the egg dies to its state or condition el óvulo muere a su etapa o a su condición in the ovaries where it was en created los and matured. ovarios donde fue creado en primer lugar. It is born to a new life Nace a una nueva vida flowing down the fallopian tubes, pasando por las trompas de falopio hoping to meet a little swimmer. y esperando encontrarse con un nadador. So, in their separation from their original state, Entonces, en su separación de su primera etapa, from their original body parts where De- they were created, en su etapa original en los cuerpos donde fueron creados, they both leave behind the identity ambos dejan atrás la identidad and the function they first knew. y la función que primero ellos conocieron. They are o both tuvieron. born into a new form of Ahora existence. nacen a una nueva manera de existencia. So you have the death and the Entonces life cycle tenemos there. la vida y la muerte, el ciclo ahí representado. And then the two meet. Y entonces los dos se encuentran And here starts another death and birth y cycle. empiezan otra muerte y vida, el ciclo, So fertilization. la fertilización. They each die to their individual identity, Cada uno muere a su identidad individual. the little swimmer and the traveling egg. El pequeño nadador y la gente que va viajando. So they die to their individuality. Entonces mueren a su individualidad, They come together se juntan in a new life together. y una nueva vida juntos. So you could say that they died and were Entonces born podemos decir again. que mueren y nacen otra vez. So another cycle. Otro ciclo. So the sperm and the egg no longer exist El as individual parts. espermatozoide y el óvulo no existen individualmente más. They merge into something completely new. Se emergen en una cosa nueva. That single cell that Una will célula única eventually become a human being. que después va a venir a ser un ser humano. So they die to their former Entonces, state mueren a esa estación de vida and are reborn into a new creation. y nacen a una nueva creación. So from the time of that fertilization Desde el tiempo de la fertilización to becoming a growing fetus as a developing hasta baby, venir a ser un feto, un bebé desarrollado, the embryo el embrión from the initial cell de las iniciales células goes through 6 more completely different phases pasa por 6 más diferentes etapas, where it passes from one form Donde completely into a different form pasa de una forma, una estación a otra completamente, before it becomes a complete but still developing embryo. antes de que venga a ser un embrión en desarrollo. So that means from the time that they leave their original Entonces bodies eso quiere decir que desde el tiempo que ellos dejan sus cuerpos originales donde estaban, as an egg and a sperm, como un esperma y un óvulo, there are 7 complete hay changes, 7 diferentes cambios, birth and death cycles nacimientos y muerte, un ciclos that happen. que suceden. And that's before the baby is even born Y into eso this es world. antes de que el bebé nazca en este mundo. But then, Pero después here comes that big one viene aquí uno grande, where the developed fetus donde el feto desarrollado dies to its
environment in the womb, muere a su ambiente en el vientre, never to return, nunca regresa, dies to that entire form submerged in fluid, muere a esa forma donde estaba con líquido y flotando, and transitions in birth into this world. y transiciona a un nacimiento en este mundo. We never consider that as a death. Y nunca consideramos eso como una muerte. We always say the baby was born, Siempre decimos el bebé nació, but truly it couldn't be born without leaving where it was at. pero verdaderamente no pudo haber nacido si no pasó por una etapa de muerte en el vientre. Right? Saliendo de ahí. It couldn't become a human being without No totally pudo leaving haber that sido state. un ser humano sin dejar esa estación en la que estaba. But the cycles don't stop there. Pero los ciclos no terminan ahí. Our faith and our understanding Nuestra fe y nuestro entendimiento are built on this fact of these cycles. están en estos ciclos de morir y nacer. Right? We have at least two more of these cycles to go Tenemos through. dos más, al menos dos ciclos de esto. One, most of us who are listening to this as Christians Uno, el que la mayoría de nosotros, los que son cristianos, have already taken that step. ya han tomado ese paso. They have done this and are told to do this by Jesus. Ya han hecho esto y se ha dicho por Jesús que hagan esto In the New en el Testament, Nuevo Testamento. all through the New Testament, Todo el Nuevo Testamento. die to this physical self Morir a nosotros mismos and be born of the Spirit. y a nacer en el Espíritu. And Jesus tells Y Nicodemus, Jesús le dice a Nicodemo, unless one is born again, cuando uno es nacido de nuevo, he cannot see the kingdom of God. o no puedes ver el reino de los cielos. It's a fundamental principle Es un, of our faith. es un fundamento de nuestra fe. And this birth Y este nacimiento has the condition of death to self. tiene la condición de muerte en sí mismo. It requires a departure Requiere from the rule of the flesh que se vaya de la ley de la carne, transitioning into new life in the Spirit. que se transicione a vida en el Espíritu. And then we have another one to Y face. también después de esto tenemos otro que enfrentar. Our final judgment and passage Nuestro final juicio into the ultimate phase of our life, al final, la final de la etapa de nuestras vidas, or unto complete eternal death. o hasta complete death, Complete eternal death. o hasta la muerte eterna, Or a condition where we wish we were dead in torture. o donde se va a ser torturado. So it leads to judgment Y esto trae juicio and the final transition, y el final, a la transición final, either eternal life or the ya second death. sea vida eterna o juicio eterno. So we need to become comfortable Entonces necesitamos estar cómodos with this idea con esta idea that our life and our collective existence de as que human nuestra race vida y todas las cosas colectivas que nos suceden has this pattern tienen woven este patrón entrelazado through our history of being, a través de nuestra historia, de nuestro ser. and each phase Y cada etapa serves a different purpose tiene diferente propósito
in preparation for the next. para prepararnos para el que sigue. So, in order to understand Genesis, Entonces, para poder entender Génesis, we need to understand God's working necesitamos entender el trabajo de Dios through these cycles. a través de estos ciclos. And then we need to recognize this cycle in Y Genesis. también necesitamos reconocer este ciclo en Génesis. So I got a nice surprise while I was compiling this message today. Tuve una buena sorpresa cuando estaba preparando este mensaje. So, and I want to share this with you. Y quiero compartir esto con ustedes. So, as I was working on this message, Mientras estaba trabajando en el mensaje, I was starting to feel a little dramatic. me empecé a sentir medio dramático. I mean, me like acting like it's really important Yo actuando como si fuera muy importante to be pointing out that being born el hecho de haber nacido, also means that we die to something else. pero que también significa que morimos a otra cosa. And all of this about the death and the life Y cycles. todo esto de los ciclos de la vida y de la muerte So it sounds a little dramatic, right? se oye medio dramático, ¿no? But I'm not the one making up these words. Pero no soy el que está inventando estas palabras. The Bible is full of this La concept. Biblia está llena de este concepto. It points out these cycles over and over, Siempre nos lleva a que veamos estos ciclos una y otra vez, especially in the New Testament. especialmente en el Nuevo Testamento. But still, I wanted to Pero understand aún así yo quería entender the purpose behind this drama. el propósito detrás de todo este drama. So I asked the artificial intelligence Entonces le pregunté a la inteligencia artificial on the internet en el internet to explain why a caterpillar que me explicara por qué una oruga needed to go into a cocoon necesita ir en el cocoon, en su casita. esta cosa, Sí. I forgot the word. crystallisis. Let's keep going. Why it needed to go into that ¿Por qué necesita estar ahí adentro in order to become a butterfly. para que sea una mariposa después? So why can't the caterpillar ¿Por qué no la oruga just grow wings and little legs no le sale nada más pequeñas patitas y alas and become a butterfly? y viene a ser una mariposa? Why all the drama Porque todo el drama of going in, de estar ahí totally changing here, cambiando dentro de spending time here, pasando tiempo ahí. ¿Qué es? Cristalida. Cristalida. I've never heard it. Okay. So why does it have to spend time here ¿Por qué necesita pasar tiempo ahí and then work its way out of there to get to here? y pasar por el periodo hasta que llegue al final, ser una mariposa? And this is what the artificial intelligence said. Y esto es lo que me dijo la inteligencia artificial. It's because the transformation Es porque la transformación is not just additive, no es solamente el añadir,
We are not just adding legs No and solamente wings, vamos a añadir patas y alas to the caterpillar. a la oruguita. The transition La transición is that the caterpillar es que la oruga stops being a caterpillar. deja de ser una oruga. So the cocoon is not a place of adding. Y el cacún donde está no es para que se le añada algo. It's a place of undoing Es un lugar donde no va a estar haciendo nada, and then making something new. sino que va a suceder algo nuevo. So the thing that surprised me that Entonces, I've lo never que me heard before sorprendió, que nunca antes lo había escuchado, is according to the internet, es que de acuerdo al internet, when the caterpillar gets here, cuando la oruga llega ahí en esa estación, its body actually digests itself like it's in a stomach. su cuerpo se come a sí mismo, como viene a ser el estómago, It breaks down into a cellular soup. y viene a ser como algo gelatinoso, como una sopa gelatinosa. At that point, it has nothing to do with what it used to Y be. en ese punto no tiene nada que ver con lo que era antes. It bears no resemblance at all to No its se former parece self. para nada ya a otra célula. And I want to point out that there's actually two of these phases Y son represented here. dos de estas etapas las que suceden. Right? The caterpillar doesn't die La to being a oruga- caterpillar. He doesn't die. Doesn't die to being a caterpillar. No muere de ser una oruga. And just be born as a butterfly. Nace o sale como una mariposa. So it dies to being a caterpillar, Muere el ser una oruga to its state of being a caterpillar, and becomes a different form altogether y viene a ser una cosa diferente, as a cellular soup, una cosa gelatinosa. and it stays in this state for a while. Y se está en esa estación por algo de tiempo. Then it has to die to this state Después tiene que morir a esa estación, a esa Sí. etapa, to be born into this state. para venir a nacer ya como una mariposa. So a butterfly Entonces, la mariposa is not a caterpillar no es una oruga with legs and wings. con patas o alas. The drama of dying and being born El again drama de morir y nacer de nuevo is about huge transitions. es una grande transición. It's not about small or progressive No changes. es algo pequeño o pequeños progresos. So each of these phases that I'm talking Cada una about, de estas estaciones que estoy hablando these aren't about growing and adding to no es el crecer o añadir algo, what used to be there. algo que estaba ahí antes. When the Bible talks about life and death, Cuando la Biblia habla de la vida y de la muerte, or death and being born o again, muerte y nacer de nuevo, it's talking about radical está transformations. hablando de transformación radical. So I never knew that a caterpillar went through that much of a transition, Yo no sabía que la oruga pasa por tanta transición, but it really makes sense. pero tiene sentido. So I hope that this inspires Entonces you yo espero que esto les inspire as you think about being
born again as a Mientras Christian. ustedes piensan en el nacer de nuevo como cristianos, Well, if we are just trying to become better versions si of solamente ourselves, estamos tratando de ser mejores versiones de nosotros mismos, maybe we're missing the point. a lo mejor estamos perdiendo la razón. Death to our old lives, Tenemos, we have to do that. dying to our old life Tenemos que morir a nuestra vida anterior and being born again y nacer de nuevo, unto what? pero ¿en qué? When we're born again in Christ, Cuando nacemos de nuevo en Cristo, what is that we're being born into that's Que- so ¿a qué venimos a nacer? radically different Que es tan diferente radicalmente than what we die to, a lo que the life vamos that a we used to morir, know? la vida que teníamos antes. So we're being born into the image of Entonces, Christ. nacemos a la imagen de Cristo. Is that just a better version of yourself? ¿Y eso es solamente una mejor versión de ti mismo? Or is Jesus Christ something totally new ¿O and es different? Jesucristo algo totalmente nuevo y diferente? Is that new life something totally different ¿Es than the esa life we knew? nueva vida totalmente diferente a lo que teníamos antes? Christ should represent to us Cristo debería de representar a nosotros a dramatic, huge change, un cambio dramático profundo. right? Having that in our mind, Teniendo eso en nuestra mente, let us consider back in Genesis, consideremos en Génesis, God said, "In the day you eat of it, you shall surely die." cuando Dios dijo, cuando mueras, cuando tomes del fruto, morirás. When we read back when Adam and Eve ate of the Y fruit, cuando leemos eso, que Adán y Eva comieron del fruto, do we understand the huge change that entendemos happened? el tremendo cambio que sucedió. They died to something. Ellos murieron a algo, They were born unto something pero else. nacieron a algo más. So we need to study a little bit Entonces necesitamos estudiar un poco more to understand para entender what they died to. a qué fue lo que ellos murieron. And though the Bible tells us a little bit Y la Biblia nos habla un poco acerca de eso, about what they were born a into, lo que ellos nacieron ahora. we will understand that better Vamos a entenderlo mejor with this study as well. con este estudio. So in Genesis 3, 6, and 7, En Génesis 3, 6 y 7, we learn that Adam and Eve did experience a birth vemos que Adán y Eva experimentaron un nacimiento into something new en algo nuevo the moment they ate of the fruit. el momento que ellos comieron del fruto. And we're going to read Genesis 3:22 as well. Y también vamos a leer Génesis 3:22. So, starting in Genesis 3:6, the second part of it, she also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened. So that's the birth. And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Then we skip to verse 22. Then the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us, to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever," etc. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ahí nacieron a otra cosa. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. So they were definitely born into something new, Entonces definitivamente nacieron a algo diferente. right? Their eyes were instantly Sus opened. ojos instantáneamente fueron abiertos. They were self-conscious. Estaban conscientes de sí mismos. And God's testimony of what happened Y el testimonio de Dios de lo que sucedió is that they became like one of us, being God and Jesus Christ. dice, Dios dijo, vinieron a ser como uno de nosotros, refiriéndose a Dios y a Jesús. Instantly, they became beings who knew Instantáneamente vinieron a ser seres que sabían good and evil. lo bueno y lo malo. So they were born into Entonces a different nacieron form. a of esto life. nuevo. But what did they die to? Pero ¿a qué murieron? And was it really that big of a change? ¿Y fue eso un cambio grande? We're going to discover what a great change it was, Vamos a descubrir qué grande fue el cambio what they died to, y a qué fue lo que ellos murieron and why it was necessary. y por qué era necesario. So, in order to put this together, Entonces, para que se pueda entender esto, we will need to understand a little more about Adam and Eve tenemos que entender un poco más acerca de Adán y Eva before they ate the fruit. antes de que ellos comieran del fruto. But you may say, Y a lo mejor dices, what else is there to understand? ¿qué otra cosa hay ahí para entender? I mean, God created Adam out of dust. Dios creó a Adán del barro. Adam named the animals. Adán nombró a los animales. Then God made Eve out of Then Adam's rib. Dios hizo a Eva de una de sus costillas. Isn't that all we know about them? ¿Qué no es eso todo lo que sabemos de ellos? Well, actually, no. Pues la verdad no. We know a little bit more about them. Nosotros sabemos más de ellos. When we read the Bible, Cuando leemos la Biblia, literally, literalmente, assuming that God had a reason asumiendo que Dios tenía una razón for writing what he did. para escribir lo que él escribió. So the Bible tells us more about them La Biblia nos habla más acerca de ellos if we want to see it. si nosotros queremos verlo. Do you want to see it? ¿Quieres verlo? Well, this is going to be a super short teaching this week. Bueno, esta va a ser una enseñanza corta esta semana. We're actually going to stop there, but have a little homework. Vamos a parar aquí, pero les voy a dejar tarea. So by next week, La próxima semana, please read Genesis chapters 1 and 2. por favor, lean capítulos 1 y 2. So the first two chapters of the Bible. Los primeros dos capítulos de la Biblia. What you will find, Y lo que van a encontrar, and at some point, this was a complete surprise to me, a mystery to me. y para mí, en cierto punto, esto fue una sorpresa, esto era un misterio para mí. Did you know there are two accounts of creation? Pero saben que hay dos Stories. historias de la creación. Genesis 1 Génesis 1 tells one complete narrative of creation. habla una completa narrativa de la creación.
The wording is God created. Las palabras que se usan son Dios creó. Did you know that Genesis 2 is a completely separate but parallel Pero account saben que en Génesis 2 es otra historia, pero paralela of creation? de la creación. The wording is the Lord God created. Y la palabra es The Lord God. the word God. Lord. Oh, el Señor Dios creó. So our homework is to read these two Entonces, nuestra chapters, tarea es leer estos dos capítulos. and once you see that they are parallel, Y ya que veas que son paralelos, tell me what day of creation dime qué día de la creación was Adam created. fue Adán creado. So we have that God created the earth in 6 Nosotros ya days sabemos que Dios creó la tierra en 6 días and rested on the seventh. y descansó en el séptimo. Then we have the Lord God Y sabemos que el Señor Dios created Adam creó a Adán and put him in the garden. y lo puso en el jardín. There is wording that tells us Y ahí hay palabras que nos dicen when Adam was created cuando Adán fue creado relative to which of the 6 days. relativamente Of creation. dentro de los 6 días de la creación. So that's your homework. Entonces esa es su tarea. That information Esa información actually tells us a lot about Adam and nos Eve. dice mucho de Adán y Eva. And because they're separate Y stories, porque son historias separadas, it's very easy to miss. es muy fácil el perderla. But without this information, Pero sin esta información, we get incomplete answers nosotros obtenemos respuestas incompletas to many of the questions about this de story of muchas de Genesis. las preguntas de la historia de Génesis. But once we start to view Genesis Pero cuando empezamos a ver Génesis, with all the information that con God toda la provided, información que Dios proveyó, we can really start to answer these podemos questions. entonces podemos responder estas preguntas. And these are questions that have perplexed Y estas generations. son preguntas que han dejado perplejos a muchas generaciones. So that's your homework. Entonces, esa es su tarea. Read Genesis chapters 1 and Leer 2 capítulo 1 y 2 de Génesis and find out what day Adam was created on. y encontrar cuál día Adán fue creado. And that's our message for Y tonight. ese es nuestro mensaje para esta tarde. Now let us pray. Vamos ahora. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Lord, this may seem like basic stuff, Y Padre, quizás esto puede parecer cosas básicas, but it's the very start of your introduction to us. pero es el inicio de cómo tú te presentas a nosotros. You wrote it, Tú lo escribiste you preserved it for thousands of y tú years, lo has perseverado por millones de años and you've given it to us. y nos lo has dado a nosotros. And besides that, Y aparte de eso, you've made it clear this is important stuff. tú has dicho muy claro que esto es importante. Our eternity depends on your complete word. Nuestra eternidad depende de tu palabra que es completa. And truly understanding the less significant parts, maybe, Y entender las cosas que parezcan insignificantes might be the key to us discovering more of your essential. porque quizás Message to eso us. es lo que nos va a ayudar a comprender mensajes esenciales para nosotros. Father, why would you put it there? Porque Padre, ¿por qué lo pondrías ahí? But you did.
And so, Lord, we pray that you help us discover Oramos que nos ayudes a descubrirlo and understand. y a entenderlo. Above all, Y sobre todo, Father, help us cling to you. Padre, ayúdanos a permanecer en ti. Help all of this be about discovering you, our Father, Ayúdanos a que todo esto sea para descubrirte más a ti, a nuestro Padre, through our Lord and Savior a Jesus través de nuestro Christ, Señor y Salvador Jesucristo. and this word, this amazing word Y of esta life palabra, esta asombrosa palabra de vida that you have provided que us. tú nos has provisto. I pray for every person that hears us, Oro por cada persona que nos está viendo. Father, that you would work to create places in their Que lives tú obres para crear lugares en sus vidas to understand and grow closer to que you. puedan entender y crecer más cerca de ti. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús.